Con la doctora Silvia Morales Chaine, actualmente es la responsable académica de la maestría con residencia en Psicología de las Adicciones, de la especialización en Promoción de la Salud y Prevención del Comportamiento Adictivo y jefa de los Centros de Formación para la Atención e Investigación en Psicología de la misma Facultad de la UNAM. Muchísimas gracias a todos los organizadores de la RIECA. Doctor, muchas gracias por la invitación. Es para nosotros un honor poder estar hoy aquí y compartir con ustedes la experiencia más reciente de lo que los centros de formación y servicios psicológicos de la Facultad de Psicología, en colaboración con otras 4 grandes, importantes instancias, tanto al interior de la universidad como hacia afuera, estamos llevando a cabo. Me refiero particularmente a la Organización Panamericana de la Salud, a la CICAD-OEA, a la Dirección General de Atención a la Comunidad Universitaria y particularmente a la Facultad de Medicina, quienes en colaboración con mi propia instancia nos ha sido posible desarrollar una serie de estrategias y herramientas para abordar la salud mental y el comportamiento de riesgo para desarrollar trastornos por consumo de sustancias psicoactivas. Cuando estas 5 instancias empezamos a trabajar en colaboración, lo hicimos bajo las siguientes premisas que nos preocupaban de manera importante. 1 de cada 4 mexicanos en el mundo está en riesgo de padecer alguno de estos trastornos de orden mental o por consumo de sustancias. Y yo siempre le digo a mis alumnos, cuéntense, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente. Es decir, 1 de cada 4 personas de las que estamos aquí se encuentra en riesgo de padecer un trastorno por consumo de sustancias mentales o neurológicos. Sí, diríamos la comunidad estudiantil, como los profesores académicos y administrativos de estas universidades públicas y privadas del país, tal vez no tenemos el mismo nivel de riesgo que los que no llegan a nivel bachillerato o universidad, y sin embargo el riesgo, lo van a ver ahora, es similar. Es decir, si tenemos esta posibilidad de padecer trastornos mentales, otra premisa que nos preocupó sobremanera es pensar que ya una vez identificado un riesgo a padecer estos trastornos, solo 1 de cada 5 personas reciben tratamiento. Menos del 20% de las personas que ya tienen un padecimiento reciben la atención basada en la evidencia que merecen para recuperar la salud. Ya el doctor Calixto nos explicaba cómo el sistema nervioso central se altera de manera irreversible, a veces de manera reversible en muchos casos, no solamente por el uso de sustancias, sino por estar expuestos a la violencia o a condiciones ambientales de gran riesgo. Y así, si solamente 1 de cada 5 personas recibe tratamiento, ¿cuánto tardan en llegar al programa ideal de intervención? Algunos estudios dicen que 4 años, otros que 20. El promedio es 11 años para llegar a tratamiento. Estos datos ya los sabíamos y sin embargo nos preocupa, por ejemplo, que a nivel estatal y federal, como en otros países, ¿no?, si 1 de cada 4 adolescentes está en riesgo de padecer trastornos mentales como la depresión, la ansiedad, déficit de atención con hiperactividad o derivadas del consumo de sustancias psicoactivas, solamente el 2% del presupuesto nacional se dirige a salud mental. Y de ese 2%, solo el 80%, ¿no?, se dirige al tercer nivel de atención. Es decir, no hay estrategias en primer nivel de atención para interrumpir la progresión en padecimientos que se encuentran en los primeros niveles o etapas del riesgo a perder la salud mental, y mucho menos a realizar acciones que están basadas en la evidencia y que no solo lo interrumpen, sino que pueden ayudar a las personas a regresar a un nivel de vida en el que laboral, educativa, académicamente, socialmente, pueden mantenerse en un estilo de vida saludable. Estas premisas nos llevaron a desarrollar una serie de herramientas que también encontrábamos fundamentadas por el estudio médico automatizado que se lleva a cabo al interior de la comunidad universitaria y que nos daba ya datos del nivel de crecimiento que hay. Estoy dando solo 2 ejemplos de la gran cantidad de datos que tiene, por supuesto, el examen médico automatizado de riesgos a la salud. Hablemos del consumo de alcohol, que como ustedes saben no solamente ocurre en el 80% de nuestros estudiantes universitarios,
sino en el incremento potencial que se da año con año el riesgo por el consumo de esa sustancia. No solamente nos preocupaba el uso de sustancias, sino estas situaciones de riesgo que en el mundo, como en México y en nuestra comunidad universitaria, se presentan también de una manera importante y con un alto crecimiento. Como ustedes lo saben, ¿no?, la ideación y el intento, así como la comisión de autolesión y suicidio, ha aumentado de manera exponencial en nuestras comunidades universitarias. Estos datos señalan que se ha cuatriplicado el número de personas que están en riesgo por cometer algún acto de autolesión o suicidio a nivel universitario. De ahí que la DEGACO, la Facultad de Medicina, la Facultad de Psicología OPS y la CICAD-OEA desarrollamos una aplicación que nos permite detectar cada vez que acercamos nuestras estrategias o herramientas a comunidades más pequeñas de lo que es toda la universidad, a evaluar riesgo físico, psicológico, por consumo de sustancias, conductas de riesgo, como lo hace el EMA, pero que nos permite hacerlo cotidiana o continuamente cuando estamos trabajando con una comunidad. Señalaba ya el doctor que el poder establecer políticas públicas para la toma de decisiones, no solamente a nivel nacional, sino a nivel institucional, son fundamentales. Esta herramienta, esta aplicación electrónica nos ha permitido tomar decisiones, por ejemplo, para las campañas, para los cursos de acción, tanto de psicoeducación en el primer nivel como de consejería, intervención y tratamiento breve a distancia y presencial en las comunidades con las que hemos piloteado esta herramienta. Esta herramienta nos ha permitido evaluar actualmente 2 escuelas de bachillerato, CCHs y prepas, y algunas instancias de facultades, ¿no?, de estudios superiores, como implica la posibilidad de medir el riesgo de perder la salud física, cómo ésta se combina con la salud mental por consumo de sustancias y neurológica, y entonces tener un lineamiento mucho más claro y específico para cada una de esas comunidades, cómo dirigir las acciones de prevención, intervención, tratamiento y seguimiento de las situaciones de riesgo. Aquí les ponemos un ejemplo. Observen que podemos detectar antecedentes de salud física severa en nuestros estudiantes universitarios, como son la diabetes, sobrepeso, obesidad, aspectos de orden cardíaco que se combinan con la salud mental, como ya lo ejemplificó el doctor Calixto. En el orden de condiciones psicológicas y de corte mental, encontramos antecedentes importantes en la comunidad universitaria, desde padecimientos de orden psicótico, depresión o de corte emocional y por consumo de sustancias. Todos estos riesgos que nos permite detectar la aplicación la hemos logrado hasta el día de hoy en distintas muestras pilotear con una muestra de aproximadamente 13,000 estudiantes de estos diversos niveles. Algunos datos, ejemplo que les traigo para mostrar lo importante que es tomar decisiones con base, como ya lo decían, en el diagnóstico, pero también el poder implementar ya acciones de manejo y seguimiento que son fundamentales y que de pronto se quedan en un segundo nivel de importancia, y es lo que no queremos nosotros alcanzar. Lo que queremos es reducir esa brecha de la que hablaba al principio. El tiempo que tarda una persona en llegar a un nivel de intervención primario, secundario, terciario, de acuerdo al nivel de riesgo que presenta, es fundamental. Por ejemplo, en esta muestra de 140 participantes de una comunidad estudiantil, observamos que el que los estudiantes reportaran una tristeza profunda y una autoimagen relativamente deteriorada explicaba de manera confiable, ¿no?, el consumo de sustancias. También encontramos que el uso de alcohol se explicaba fácilmente por estos determinantes particulares. Es decir, estas situaciones de riesgo muy particulares las podemos evaluar con cada estudiante y seguir su trayectoria. En algunas de las muestras hemos ya logrado levantar 4 evaluaciones semestrales que nos permita detectar si las estrategias de prevención, intervención y manejo pudieran estar generando este cambio en las conductas de riesgo de nuestros estudiantes.
Observen, por ejemplo, que en esta otra muestra que les compartimos, el 10% de las mujeres evaluadas y el 8% de los hombres reportaron pensamientos de autolesión o suicidio, ¿no? 10%, por ejemplo, de una muestra de 100 participantes es muchísimo. Son 10 estudiantes que en la aplicación nos autorizan a contactarlos para ofrecerles no solamente psicoeducación, sino intervenciones de segundo o tercer nivel. De este porcentaje, observe que entre el 3 y el 5% de las personas que nos colaboraron con su información han intentado ya un acto de autolesión o suicidio. 3% es un número extremadamente elevado y que nosotros tenemos que seguir, monitorear y atender de manera eficiente, basados en la evidencia científica de lo que puede generar o hacer la diferencia en el cambio de esa comunidad. Observen que si prevenimos, de acuerdo con estos datos particulares de esta muestra, la autoimagen negativa, podemos reducir pensamientos de autolesión y suicidio. Algunos análisis estadísticos son los que nos van marcando la pauta de por dónde diseñar las estrategias de prevención, tratamiento y seguimiento. El último ejemplo que les traigo de lo que este tipo de aplicaciones nos están dando la pauta de medir es el de la violencia. Un alto porcentaje de esta muestra, por ejemplo, que evaluamos en un nivel de facultades, no ponemos cuál, solo decimos que en un nivel de educación superior, hay un alto índice de violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar ha venido creciendo a lo largo de los años en nuestra comunidad universitaria y este alto índice de haber vivido violencia o de ser generador de violencia está en un porcentaje de alrededor al 6 al 8% de nuestros estudiantes universitarios. Esto implica el que tenemos que desarrollar estrategias no solamente para las víctimas de violencia, sino para la generación de la violencia, porque ustedes observarán, de acuerdo a los datos que aparecen más abajo, que tanto hombres como mujeres están en riesgo de padecerla como de ejercerla. Y entonces nuestras estrategias tienen que abordar a ambos grupos. Datos adicionales en el caso ya de consumo nos permiten clasificar el nivel de intervención sugerida de acuerdo al nivel de riesgo detectado a partir de este tipo de cribado o tamizaje que llevamos en distintas instancias. Por ejemplo, un porcentaje de 1 de cada 4 de los participantes en esta muestra requiere ya una intervención breve. Recuerden que el consejo breve va de 5 a 50 minutos. Una intervención breve se caracteriza por aquellas que van de 4 a 8 sesiones y que un tratamiento breve rebasa entre las 12 a las a veces 24 sesiones y que no solamente es el número de sesiones sino las estrategias que se implementan durante la intervención. Observen aquí que un alto porcentaje de nuestros estudiantes están requiriendo ya un modelo de intervención breve por consumo de alcohol, marihuana, cocaína, inhalables, metanfetaminas y tratamiento intensivo en un alto porcentaje por uso de estas sustancias. En la tabla verán que actualmente en la app estamos programando tablas dinámicas que nos permitan de manera más rápida poder identificar qué variables se cruzan en cada uno de los casos evaluados. Por ejemplo, en esta figura podemos observar que los participantes que están dentro de los cuadros rojito o amarillo nos van a detectar cuando el estudiante solo tiene riesgo por consumo de sustancias o cuando solo tiene riesgo por padecer violencia o cuando ambos riesgos se presentan en su caso. Y entonces el tipo de intervención procederá no solamente a una intervención breve o a un tratamiento breve, sino que deberá abordar ambas condiciones de riesgo y factores asociados a que se presente dicha problemática. Esta aplicación nos permite hacer estas tablas dinámicas entre el uso de alcohol, de tabaco y cómo éstas se combinan con la violencia, con la autolesión, con la autoimagen negativa y con todas estas variables que en la aplicación se toman en cuenta. Creo que estaba olvidando señalar que la aplicación se fundamenta en el algoritmo de tomas de decisiones que la Organización Panamericana de la Salud ha ofrecido derivado de la evidencia en lo que algunos de ustedes ya conocen como la MHGAP.
La MHGA postula esta toma de decisiones en función de los riesgos que las personas identifican y que yo tendré que explorar a mayor profundidad si el riesgo es bajo en los primeros niveles de aplicación. Cada una de estas tablas nos han marcado la pauta sobre qué programas desarrollar para la atención primaria, secundaria y terciaria. Como pueden ver, cada una de las tablas nos indica a qué participantes tengo que seguir y dado que el participante ya me autorizó para hacer contacto con él y ofrecerle el nivel de intervención que podría interrumpir el desarrollo de su riesgo y pasar al siguiente nivel de atención, es que se desarrollaron esas estrategias de consejo breve, intervención breve, tratamiento breve, pero que observen, no solamente deben abocarse al tratamiento por conductas de uso de sustancias, sino el riesgo por estar sometido a condiciones o presentar conductas de violencia, depresión, ansiedad, autolesión y suicidio, fenómenos de orden neurológico como epilepsia o algún tipo de demencia en el caso de los adultos. Actualmente en el Centro de Formación de Servicios Psicológicos de la Facultad estamos generando un proyecto muy particular que es el de la referenciación. Identificar, ya lo vieron, no es tan complicado, implica un trabajo fundamental, pero referir y que esos estudiantes, además de ser atendidos a nivel psicológico dentro de nuestra institución, lleguen al tratamiento médico, farmacológico si lo necesitan, al de enfermería, trabajo social, implica un buen mecanismo de referenciación, que las personas llegan, son atendidas y regresan habiendo resuelto el por qué fueron referidas. Ese mecanismo estamos tratando de fortalecerlo a través de la capacitación, tanto presencial como a distancia, y el monitoreo y seguimiento de esa capacitación. Ya lo decía el doctor, no basta con entrenar. La dinámica que estamos considerando y el reto más importante es el monitoreo y seguimiento de los profesionales que aceptan colaborar con nosotros para no llegar solamente con estrategias como las que ven en pantalla o una serie de programas de psicoeducación en línea que nos permiten para situaciones de bajo riesgo tener a disposición estas estrategias que le ayuden a las personas con riesgo a atenderse. En un segundo nivel, un programa de atención psicológica a distancia a través de la línea que aparece en la base de la figura. Bueno, ahí no se ven las fotografías, pero son los 5 centros de atención que después del nivel de educación a distancia podemos llevar a cabo de manera presencial. Los 5 centros de atención psicológica que tiene la Facultad de Psicología se da o se especializa la intervención en segundo y tercer nivel y atiende consumo de sustancias, depresión, autolesión y los síntomas que hemos determinado. En conclusión, vale la pena señalar que si queremos abordar los problemas de salud mental en las etapas iniciales o atender los que ya requieren una atención especializada, necesitamos una intervención de corte multidisciplinario, políticas públicas institucionales, recursos humanos que favorezcan la implementación de práctica basada en la evidencia para la consejería, la intervención y el tratamiento adecuado para cada una de estas problemáticas indicadas. Muchas gracias.